Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 15 de diciembre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy, como siempre, tenemos un programa con mucha información, ya que muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas. Las tropas rusas siguen avanzando en la región de Zaporizhia. Desde el sur de la propia ciudad capital, el ejército ruso se abre paso, pero en la ciudad de Guliápole, las tropas rusas han llegado hasta el centro de la ciudad, lo que augura, la verdad, augura que el destino de la ciudad prácticamente estaría ya decantado en favor de las tropas rusas, porque es cuestión de tiempo de que la ciudad de Guliápole caiga bajo control total del ejército ruso. Al mismo tiempo, en la región de Donetsk, las tropas rusas están tomando calle por calle de la ciudad de Mirnograd. Se está cerrando aún más el cerco y la verdad el ejército ucraniano está también condenado en la ciudad de Mirnograd a sufrir una dolorosa derrota en los próximos días. Más al norte, el ejército ruso sigue progresando en su ofensiva hacia la ciudad de Sloviansk desde el oeste de Siversk. Y también tenemos informaciones importantes de lo que está pasando en la propia región de Kharkov. Como pueden ver, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Vamos a comenzar por lo que está sucediendo en la región de Zaporizhia. Desde Zaporizhia nos vamos a Donetsk y después nos vamos a la región de Kharkov. En el caso de Zaporizhia, en las últimas horas se reporta que las tropas rusas han emprendido nuevos avances hacia el norte de la localidad de Stepnogorsk, adentrándose en Primorsk. Todo esto mientras se desarrollan estas conversaciones de paz. Recuerden que supuestamente en estas conversaciones de paz se estaba debatiendo que Ucrania tenía que entregar todo el Donbass y que en el caso de Zaporizhia, la línea se iba a congelar donde terminaran, ¿no?, estas negociaciones. Lo cierto es que en los últimos días el ejército ruso ha logrado avances y hoy medios como Comité Z reportan que las tropas rusas han avanzado primero hacia el interior de la localidad de Primorsk, también habrían avanzado propiamente al norte de Stepnogorsk y todo esto tiene que ver con una serie de avances que está realizando el ejército ruso. Como quiera que también se siguen realizando estas negociaciones para poder abrirse paso hasta la capital de la región de Zaporizhia, que es sin duda alguna la ciudad de Zaporizhia. Es una ciudad bastante grande, difícil de conquistar, pero el ejército ruso sigue avanzando en esa dirección. Pero en la propia región de Zaporizhia hay una zona donde Rusia está teniendo mucho éxito y en este caso nos referimos fundamentalmente a lo que está pasando en la propia ciudad de Guliápole. En las últimas horas se reporta un doble avance de las tropas rusas, tanto al norte como dentro de la propia ciudad. Las tropas rusas han alcanzado el centro de la ciudad de Guliápole, lo cual, repito, es una muy mala noticia para el ejército ucraniano. El ejército ruso ha llegado hasta el centro, según las informaciones que nos traen diferentes medios. Hay avances en dos direcciones, como pueden ver, varios medios lo confirman. Y vamos a hablar primero de este avance del ejército ruso, luego de, primero, martillar con una ferocidad tremenda con bombas FAB las posiciones del ejército ucraniano dentro de la propia ciudad de Guliápole, con el martillo de las bombas FAB de 500, 1500 y también con las 3000 que comienzan ya a caer sobre las posiciones ucranianas. Luego de ablandar completamente las posiciones ucranianas dentro de Guliápole, las tropas rusas lanzaron este asalto y han logrado ocupar prácticamente toda esta zona que está aquí, llegando, repito, al centro de la ciudad de Guliápole, que acelera un poco las acciones ofensivas aquí y como todos podrán imaginar, lo que espera al ejército ucraniano dentro de Guliápole es sin duda alguna una dolorosa derrota en los próximos días. Como pueden ver, los medios afirman que han llegado hasta el centro, pero también al norte, en la zona del norte, cruzando el río Haichur,
pues el ejército ruso también habría logrado abrirse paso hacia la zona norte de la ciudad. Aproximadamente ese es el movimiento que nos están explicando diferentes medios. Como pueden ver, una lluvia de medios lo confirma y nosotros, por supuesto, también lo confirmamos. Así que situación muy difícil para el ejército ucraniano en Juliapole. Desde Juliapole nos vamos hacia el norte. Recuerden que ayer las tropas rusas tomaron Barbarivka, lo habíamos explicado, pero que Barbarivka forma parte de una serie de localidades que constituían una línea defensiva importante al borde del río Haichur. Nos referimos a Dobropilia, Barbarivka y Selene, fundamentalmente. Selene todavía bajo control ucraniano. A la información que nos traían estos medios, hoy tenemos un comunicado con una explicación importante de la importancia que tiene, por supuesto, la liberación de Barbarivka. Y es que con la liberación de Barbarivka, las fuerzas rusas han expulsado completamente a las fuerzas armadas ucranianas del territorio comprendido entre los ríos Haichur y Yanchur en la región de Zaporizhia. El enemigo intentará frenar el avance del ejército ruso a lo largo de la línea Ternovatoe, Vozbyshevka y Verniaya Terza. Este será el próximo objetivo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas. Se refiere sobre todo, aquí están estas localidades, Vernia Terza, Vozbyshevka, estas dos fundamentalmente, y Rizbianka al norte, ¿no? Fundamentalmente este es el avance del ejército ruso que tratará de hacer en esta dirección, como ya es, por supuesto, obvio con los movimientos que están realizando las tropas rusas. Adicionalmente, se refiere a que las fuerzas rusas cuentan con 3 cabezas de puente en la orilla occidental del Haichur, las aldeas de Pichane, Novi Zaporizhia y Dobropilia. La primera y la segunda pueden utilizarse para abrirse paso hacia Ternovatoe. Uno de los primeros objetivos podría ser Kozikseve, a solo 2 kilómetros de las posiciones avanzadas de las Fuerzas Armadas de Rusia. ¿Sí? Ya lo habíamos visto aquí, Kozikseve, y los avances del ejército ruso hacia el oeste, teniendo en cuenta, por supuesto, que aquí está pues la localidad de Dobropilia, que ya cayó bajo control total del ejército ruso. Finalmente, las fuerzas rusas podrían establecer otra cabeza de puente en la orilla occidental del Haichur, al sur de Vozbyshevka, cerca de la aldea de Selene. Su liberación proporcionaría apoyo para un avance de las fuerzas del norte de Juliapole y para las unidades que avanzan dentro de los límites de la ciudad. Selene, aquí está Selene, como pueden ver, la única que falta de estas 3 localidades al oeste del Haichur por caer bajo control total del ejército ruso. Así que como pueden ver, queridos amigos, aproximadamente esta sería la estrategia de lo que está pasando aquí en Zaporizhia. Desde Zaporizhia nos vamos un poco más al norte, nos vamos a la región de Dnipropetrovsk, porque en las últimas horas se reporta que el ejército ruso ha capturado por completo la localidad de Pichane en la región de Dnipropetrovsk. Queridos amigos, la localidad de Pichane, una localidad que pertenece al óblast de Dnipropetrovsk, justo en la doble frontera Zaporizhia-Dnipro, ha quedado bajo control total del ejército ruso, según las informaciones que nos traen diferentes medios que citamos a diario. Las tropas rusas que combaten en esta dirección han asegurado por completo la localidad de Pichane. Aquí se encuentra en la región de Dnipro. Nuevamente el grupo Vostok logra capturar una nueva localidad. Este es el caso de Pichane, bajo control ruso. No se detiene el ejército ruso en esta parte del frente, aun cuando muchas veces no se mencione, pero bueno, aquí está. Le vamos a traer, por supuesto, en breve las imágenes de el grupo Vostok, en este caso, y las unidades de la brigada número 36 de fusileros motorizados que han capturado por completo la localidad de Pichane. Aquí tenemos varias imágenes de las acciones ofensivas de estos grupos que nuevamente han capturado otra localidad, esta vez en Dnipropetrovsk. Vemos cómo destruyen las plataformas terrestres, las plataformas robóticas del ejército ucraniano, los drones terrestres también, por supuesto, destruyen la logística ucraniana, que incluso, aunque den marcha atrás, no se pueden liberar pues del jaque a que los tiene sometidos los drones de fibra óptica del ejército ruso, como pudieron ver ahí. Logística completamente asediada, soldados ucranianos que lamentablemente perecen. Y bueno, las tropas rusas han realizado o han publicado también este video como resultado de todas estas acciones ofensivas para la liberación total de la localidad de Pichane, bajo control total del ejército ruso en este momento.
Eso en cuanto a Dnipropetrovsk. Desde Dnipro nos vamos entonces hacia la región de Donetsk. Nos vamos hacia la ciudad de Mirnograd, donde el cerco se está cerrando cada vez más para el ejército ucraniano. Noten cómo prácticamente todo se encuentra casi ya en una zona gris, y en las últimas horas las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente y han logrado capturar el Terricón del norte. Esto es un avance fulminante y a la vez importantísimo del ejército ruso. Queda confirmado por diferentes medios que las tropas rusas primero han capturado, en primer lugar, ¿sí?, la mina, esta mina que vemos aquí, y luego el Terricón, lo cual les proporciona una ventaja infinita en el campo de batalla. Aquí está el Terricón, aquí está la mina, bajo control total del ejército ruso en estos momentos. Lluvia de medios que lo confirman, aquí lo podemos ver también. Y como pueden ver, el cerco se va cerrando desde el norte y desde el sur. Ahora vamos a actualizar también el sur. Varios medios así lo confirman. Y la verdad, debemos decir que Mirnograd, la ciudad, las tropas ucranianas que tratan de defender a como dé lugar y hasta el último ucraniano sus posiciones en la ciudad, están cada vez más retrocediendo. Están sometidos a un intenso bombardeo de las tropas rusas. Y como pueden ver, las tropas rusas van avanzando desde el norte, pero también desde el sur. Como pueden ver aquí en cada uno de estos comunicados se expresa algo interesante, y es que las tropas rusas también habrían logrado abrirse paso hasta este punto de la ciudad, lo cual, como pueden ver, confirma que la situación es verdaderamente crítica para el ejército ucraniano. Noten cómo todas estas tropas aquí, la 79 Brigada de Asalto Aéreo, la número 25 Aeromóvil, también la brigada número 15 de la Guardia Nacional, la brigada número 2 Galicia de la Guardia Nacional, todas estas, y la brigada número 155 Brigada Mecanizada, están condenadas a estar completamente, a que se rindan o a morir en los próximos días, porque las tropas rusas están intensificando no solamente los avances, sino el bombardeo feroz con las FAB, y los avances sobre la ciudad cada vez son más crecientes. Tenemos que tener en cuenta que no hay por dónde huir, no hay por dónde escapar. Aparentemente, según mi apreciación, antes de finales de mes, lo cual significa que antes de finales del año 2025, las tropas rusas habrán tomado por completo Mirnograd. Puede que caiga también Juliapole, lo cual estaría sellando un año 2025 de innumerables éxitos para el ejército ruso en el campo de batalla. Una gran cantidad de ciudades han sido liberadas y parece que la próxima va a ser Mirnograd. Desde Mirnograd, en la región de Donetsk, nos vamos un poco más al norte, también en la región de Donetsk. Debemos decir que las tropas rusas siguen presionando sobre la gran ciudad de Konstantinovka. Hay una gran destrucción en la ciudad de Konstantinovka, de verdad que sí, hay que decirlo de esta manera. Las tropas rusas están martillando con todo el sur de la ciudad, y el ejército ucraniano trata de defenderse a como dé lugar. Recuerden que esto es hasta el último ucraniano. Así están las imágenes que ilustran la ciudad de Konstantinovka, donde las tropas rusas están abriendo paso desde el sur y también tratan de maniobrar desde el norte, para tratar de bloquear a las tropas ucranianas que se encuentran dentro de esta enorme ciudad conocida como el corazón del Donbass. Y bueno, hasta aquí estarían, por supuesto, las tropas rusas presionando en estas imágenes que nos traen. Sí, tiene destrucción, debemos decirlo. Hay que reconocer que es una ciudad que se está destruyendo en este momento, pero como siempre digo, nada que no se pueda reconstruir. La ciudad se reconstruirá, y tampoco es que tiene la destrucción de ciudades como, siempre lo digo, Avdiivka, Bakhmut, Ugledar, por ejemplo, la propia ciudad de Chasiv Yar, Volchansk. Son ciudades que todas han caído bajo control ruso, pero el nivel de destrucción es brutal, completamente brutal. No es el caso de Konstantinovka, a pesar de tener muchas edificaciones, por cierto, construidas durante la época soviética, pero que no tiene ese nivel de destrucción que tienen otras ciudades. Desde el corazón del Donbass nos vamos un poco más al norte, nos vamos a lo que está pasando en el frente, en un amplio frente que abarca toda la dirección Siversk y el sur de Siversk.
En las últimas horas, las tropas rusas vuelven a avanzar en un amplio frente y en este caso al sur de Vasiukivka. El ejército ruso se abre paso en esta dirección. Recuerden que están tratando de asegurar todos los flancos. Días anteriores cayó la localidad de Paseno, días anteriores cayó la localidad de Vasiukivka y hoy tenemos la información de que el ejército ruso ha avanzado en esta dirección. También que se encuentra al sur de la propia ciudad de Siversk, recientemente liberada por las tropas de la Federación Rusa. Todo esto es un amplio frente que muchos llaman ya, sin titubear, ni siquiera lo llaman el frente de Siversk, ya lo comienzan a llamar la ofensiva hacia Sloviansk. Falta mucho todavía, sin duda alguna, para Sloviansk, pero el ejército ruso está dando los pasos necesarios para esto. Y en el caso de Siversk, las tropas rusas están tratando de avanzar para evadir la línea defensiva Rizkivka, Kalekni y también Rayo Alexandrivka. Toda esta línea de fortificaciones y fortalezas que vemos aquí, que varias veces se las hemos mostrado, pero no está de más decirlo. El ejército ucraniano que emprendió una masiva retirada en días anteriores. Primero se retiraron de toda esta zona boscosa del norte. Recuerden que se retiraron masivamente para ubicarse en estas posiciones que están aquí y esperar a las tropas rusas en estas posiciones que vemos aquí. Esta fue la retirada emprendida por el ejército ucraniano en días anteriores al norte de Siversk. Pero como vimos ayer, al oeste de Siversk hubo otra masiva retirada del ejército ucraniano y están tomando posiciones donde en la línea defensiva que les acabo de mencionar, la línea defensiva Rizkivka, Kaleniki, Rayo Alexandrivka. Esa es la línea defensiva donde está el ejército ucraniano posicionándose, tratando de, por todos los medios, asegurar esta, lo han llamado como una retirada hacia posiciones más ventajosas para tratar de frenar a las tropas rusas que, sin duda alguna, avanzan a toda máquina y avanzan hacia la gran ciudad de Sloviansk. Por supuesto, esto se va a ver combinado con los avances del ejército ruso desde la ciudad de Limán, cuando caiga, por supuesto, en esta zona del frente, que es el norte de todo Donetsk. Y desde la región de Donetsk nos vamos entonces a la región de Kharkov. Vamos a la región de Kharkov. Bueno, siguen los contraataques del ejército ucraniano en Kupiansk, pero hoy sin avances sobre el terreno. Nos vamos hacia la zona de la ciudad de Volchansk, que fue liberada hace poco tiempo por las tropas rusas. Las tropas rusas liberaron Volchansk, pero no se detuvieron ahí. Avanzaron y capturaron la mitad de Vilcha. Avanzaron y capturaron completamente la localidad de Liman al sur de Volchansk. Y hoy el ejército ruso ha emprendido acciones ofensivas al sur de la localidad de Tike, todo esto en la región de Kharkov, y han avanzado hacia la localidad de Volchansky Kutory. Según las informaciones que nos traen diferentes medios, las tropas rusas se habrían abierto paso hacia Volchansky Kutory, que se encuentra al sureste de la ciudad de Volchansk. Básicamente las tropas rusas han logrado este avance en esta dirección. No es un avance enorme, ni mucho menos, pero un avance al fin que hace recordar al ejército ucraniano que las tropas rusas están avanzando en varias direcciones. Avanzan en Zaporizhia, avanzan en Dnipropetrovsk, avanzan en Donetsk, avanzan en Kharkov, avanzan en todo el frente y el ejército ucraniano no hace más que retirarse y no pueden cubrir todos los huecos que ha abierto Rusia en todo el frente. Importante tener en cuenta que todos estos avances se producen en un contexto de negociaciones y que las tropas rusas están tratando de avanzar hacia Vilikolodiazk. Aquí está Vilikolodiazk. Hasta aquí están tratando de avanzar las tropas rusas como primer objetivo. Y bueno, algunos incluso alegan de que se avecina, si no se acaba de tomar una decisión final o un acuerdo final sobre lo que está pasando en el campo de batalla. Algunos medios incluso afirman de que las tropas rusas van a atravesar hasta Liksi en los próximos, se prepara una ofensiva en esta dirección y someter mucha presión sobre la propia ciudad de Kharkov, como sabemos, la ciudad capital de toda la región de Kharkov. Es una maniobra bastante arriesgada, veamos si lo pueden lograr. Nosotros simplemente estamos trayendo toda esta información, pero todo tiene que ver con una serie de movimientos que se están realizando al mismo tiempo en la región de Kharkov. Primer objetivo, como decíamos, Vilikolodiazk. Esta sería la primera opción. También algunos medios hablan de que las tropas rusas acelerarán los movimientos hacia Veliki Burluk, desde donde también tiene presencia el ejército ruso en este eje, como ya pueden ver, desde Ambarne, como ya habíamos visto que las tropas rusas estaban tratando de avanzar,
Y bueno, algunos medios comienzan ya a mencionar que sí, las tropas rusas van a empezar a presionar sobre la ciudad de Liksi. Y bueno, sería una batalla importante sin duda alguna, pero de cara a Liksi avanzarían hacia Kharkov. Con esta información, queridos amigos, estamos terminando nuestro programa de hoy. Sin duda alguna, para nosotros es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.